1 y número 3 de San Marcos. Vamos a comenzar con el 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua. Okay, and thank you, honey. In verse 2, En el verso 2 in verse 2, we have tenemos prophecy of Isaiah, and he said that there would be somebody that would Juan dice come que, before Jesus iba a venir alguien antes de él prepare the way. para preparar el camino, He would be like a voice crying in the desert, in the wilderness. que iba a ser una voz que clamando en el desierto. And then in verse 4, we have the message of Y John, después en el versículo 4 tenemos el mensaje de Juan, which is a message of he's preaching that they had to repent so that they can receive predicando el forgiveness arrepentimiento. of sins. And in verse 6, En el verso we have 6 the attire of John, and of course he was dressed very unusual, dice que Juan estaba vestido muy inusualmente, clothed with camel's hair. con pelos de camello. He had a girdle of skin about his loins, and it said that he ate locusts and wild honey. Que comía So langostas y miel quite an silvestre, unusual man. que era un hombre muy inusual. In verse 7, En el verso 7 he's going to introduce Jesus, saying, "There comes introduce a Jesús diciendo after me, que viene alguien después de él, the latchet of whose shoes I'm not worthy to stoop down and unloose." y que no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus calzados, de su calzado. And he also mentions that John's going to baptize with water, but Jesus is going to baptize with the Holy Spirit. Juan también dice que él va a bautizar en aguas, pero que Jesús va a venir y va a bautizar en Espíritu Santo. Sigo Okay. con la... Yeah. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mm-hmm. En el número 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto. That's it. Okay, and then in verses 9 through 11, we have the baptism of Jesus. En el versículo del 9 al 11 tenemos el bautismo de Jesús. And of course, he was baptized by John in the Jordan River.
Él fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán. And it said that as he was coming up out of the water, Y dice que cuando él salía del agua, the heavens opened, el cielo se abrió and the Spirit came down upon him. y el Espíritu bajó sobre él. And then it mentions that there's a voice coming from heaven, Y menciona que hubo una voz que venía del cielo, which would be the voice of the Heavenly Father. por supuesto la voz de nuestro Señor, He said, "Thou art my beloved Son, que dijo, tú eres mi hijo amado, in whom I'm well pleased." en ti tengo complacencia. Okay. En el verso número 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue, número 14. And in 12 and 13, then we have the temptation of Christ. En el 12 y 13 tenemos la tentación de Cristo. And right after he was baptized, it says that the Holy Spirit sent him into the desert. Dice que después de ser bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto, Where he would be tempted 40 days and 40 nights. donde sería tentado por 40 días y 40 noches. It does not, in this particular book of Mark, it doesn't mention the three temptations. It just says that he was tempted. En este capítulo de Marcos, o en Marcos, no dice nada, o sea, no especifica las tentaciones, las tres tentaciones, nada más dice que él fue tentado. And after the temptation, it also says that he was with the wild beasts. It was, you know, a very unpleasant place to be. And after, go ahead. Dice que después de los 40 días, bueno, después de las tentaciones, él fue, bueno, estaba en un lugar con fieras y no era un lugar muy placentero. And after the temptation, the angels came to minister to Jesus, to strengthen him. Después de las tentaciones, los ángeles vinieron a Jesús para darle fortaleza. Mm-hmm. En el número 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El número 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Mm-hmm. Ahí. In verse 14, it says that John had been put in prison. En el versículo 14 nos dice que Juan fue encarcelado. And my question is, why do you think he was put in prison? Y mi pregunta sería, ¿por qué ustedes piensan que él fue puesto en cautiverio, por así decirlo, encarcelado? Do you want us to answer? Yeah, ¿No? yes. Ok, ¿quiere que tal vez alguien le pueda responder? ¿Alguien que quiera responder? Yo podría responder que de ahí por llevar la palabra del Señor, la verdadera palabra. Sí, for preaching. ¿Pero quién? ¿Juan Bautista? Sí, Juan el Bautista. Bueno, ya, ¿quién va? Ya dijo Waltercito. Sí, adelante, Juan. Bueno, yo pienso que una de las razones también que tuvo que ver fue porque él acusaba a Pilato de que vivían adulterio, porque él vivía con la esposa del hermano. Digo, Pilato, Herodes creo que fue. Entonces, una de las razones fue esa, que a él le estorbaba. Entonces viene la hija y le hace una trampa, ¿verdad? Cuando estaba cumpliendo años, por medio de esa señora, le hacen como una trampa a Herodes y pide la cabeza de Bautista, aparte de la predicación que él tenía, ¿verdad? Sí.
Gracias. Yeah. Okay. Thanks. Okay. And then at this time, Jesus was preaching the gospel of the kingdom. It says in verse 14. And in verse 15, he says, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Okay. Jesús vino a Galilea a predicar el evangelio del reino que decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y el número Amén. 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pecadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. So in these verses, we find Jesus calling some of the first disciples. En estos versículos tenemos a Jesús llamando a unos de los primeros discípulos. And the first four we read were all fishermen, pescadores. Los primeros 4 eran pescadores. Simon and Andrew, they were brothers. Simón y Andrés eran hermanos. And it says that when Jesus called them, that they immediately left the nets or left their job and followed him. Y dice que cuando Jesús los llamó, inmediatamente ellos dejaron sus redes, o sea, dejaron su trabajo y lo siguieron sin pensarlo. And then the next two are that he finds are Jacob, Jacobo, and Juan. Y más adelante encontró a Jacobo y Juan. And it says that in verse 19 that, in verse 20, that after Jesus called them, they left their father and the hired servants and followed Jesus. Y dice que tanto Juan y tanto Jacobo y Juan dejaron a su padre apenas Jesús los llamó. So this teaches us that when you're going to follow Jesus, you have to leave something behind, whether it be your father or whatever. Entonces esto nos enseña que cuando seguimos a Jesús tenemos que dejar cosas atrás, sea lo que sea que tengamos que dejar. El número 22. Así es. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Le leo el 27. 27, 28. Okay. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la... That's Okay.
Mhm. Okay. And then in verse 21, we read that he comes, the first city that he visits is Capernaum. Ok, y en el versículo 21 leemos que la primera ciudad que él visitó fue Capernaum And it was on the Sabbath day, y fue en el Shabbat. and he went to the synagogue and was teaching there. Y fue a la sinagoga y estaba enseñando ahí. And one thing that they noticed right away is that Jesus' teaching was different from the other teachers. Y una cosa que vieron inmediatamente es que Jesús tenía una enseñanza muy diferente a las enseñanzas de los demás o de los escribas. And then Exactly. we read in verse 23 that he meets a man with an unclean spirit or a demonic spirit. Y en el 23 leemos que también, bueno, conoció a un hombre que tenía un espíritu inmundo. And this man cries out, actually he had more than one demonic spirit. He said, "Let us alone. What have we to do with thee?" De hecho, dice que tiene, o sea, que el hombre no tenía un solo espíritu, sino que tenía varios espíritus y que decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mhm. Yeah, thou Jesus of Nazareth, art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Elohim, de Dios. And of course, the demons did understand that this was Jesus, and we know that the demons at one point will suffer punishment. And I think they were asking, "Are you going to punish us now? You know, are you going to come and destroy us now?" And of course, that wasn't Jesus' plan to destroy them at this time. Y vemos también, y por supuesto que los espíritus sabían quién era él. Y lo que pienso es que esos espíritus saben que va a llegar un momento en el que van a ser destruidos. Y es por eso que le preguntan a Jesús si él vino para destruirlos ya, pero no era su momento. And Amén. yeah, in verse 25, it says that Jesus rebuked him. He said, "Hold thy peace and come out of him." And of course, the unclean spirit had to obey Jesus because Jesus is God. Y en el versículo 25 vemos que Jesús los reprende a los espíritus y les dice, cállate y sal de él. Y por supuesto los espíritus tuvieron que obedecer porque sabemos que Jesús es Dios. And then it says, the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, and he came out of him. Y dice que los espíritus inmundos los sacudieron con violencia y clamando a gran voz salieron de él. And the people, as they witnessed this, they had never witnessed anything like this. Y los que estaban ahí observando nunca habían visto nada parecido. Yeah, so they were amazed at the working of Jesus. Y estaban asombrados, por supuesto, por lo que hizo Jesús, por el trabajo de Jesús. 29. Wait. 26. Wait, 20. 28, I believe. 28. Okay, 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces ella se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dijo la fiebre y ella le servía. Dejó la fiebre y ella les servía. Okay, then in verse 29, we have Jesus going to the house of Simon and Andrew with James and John. En el versículo 29 tenemos a Jesús saliendo, bueno, yendo a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan.
where Simon's wife's mother is sick with a fever. donde la suegra de Simón estaba enferma con fiebre. And of course, this is contrary to Catholic doctrine, because here it says that Simon had a wife, and that doesn't agree with the Catholic doctrine. Y por eso, y aquí también That- podemos ver que Simón de hecho tenía una esposa. Y esto contradice lo que dice la Iglesia Católica o la creencia católica. And then in verse 21, at 31, it says he took her by the hand, lifted her up, and immediately the fever left her. Yeah. Y en el versículo 31 dice que Jesús tomó la mano de la suegra de Juan y la levantó e inmediatamente la fiebre la dejó. And the first thing she does is she begins to serve them. Y dice que inmediatamente ella le sirvió a Jesús después de eso. Okay. 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, la trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agrupó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Thank you. And so again, we have the working of miracles by Jesus. It says that he did this after the sun went down. And go ahead. Sorry, go ahead. And they it said the people brought unto him all that were diseased. So those that had physical illnesses and those that had spiritual illness, such as those that were possessed with the devils. Dice que cuando cayó la noche, las personas le llevaron a Jesús enfermos y no solamente enfermos, sino que también endemoniados. And then verse 30 says that he healed all of them. Y el verso 33 dice que todos fueron curados. 34. It's interesting too that Jesus did not permit the demons to speak at this time. Y es interesante ver que Jesús no dejó a los demonios hablar en esta ocasión. Mm-hmm. 35. Yeah. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y toda Galilea, y echaba fuera los demonios. And in these verses, we have an example of Jesus having prayer. He goes, tries to go to places where he can be by himself. And it says that he rose up early in the morning before the sun came up, and there he went to pray. Y en estos versos, bueno, podemos ver cómo Jesús iba a las ciudades y de hecho él se levantaba temprano antes de que el sol saliera para ir a orar. And then Simon and those that were with him followed Jesus. Simón y los que estaban con él seguían a Jesús. And when they said, all men are looking for you. Everybody's looking for you. Y cuando le dijeron a Jesús, bueno, le decían a Jesús que todos estaban buscándolo a él. And that's when and so he said unto them, let us go into the next towns that I may preach there also,
for therefore came I forth. Y entonces él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para eso esto he venido. Amén. Thank Ya, you. me faltó aquí un pedacito. Verse 40. Ok. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. And En verse Importante. Sí, también. yeah. So in verse 40, we have the healing of the leprous man. En el verso 40 tenemos la curación del leproso. And we know that lepers, they were despised by everyone. Y sabemos que los leprosos eran discriminados por todos. But but when the leper saw Jesus, I guess he felt that he had hope, that somebody would help him. Pero creo que cuando el leproso vio a Jesús, él sintió que tenía, o sea, que alguien le podía ayudar, él sintió fe. And he comes to Jesus and kneels before him and says, if thou wilt, thou canst make me clean. Dice que el leproso cuando vio a Jesús se acercó a él y se arrodilló y le dijo, si quieres puedes limpiarme. And Jesus now, he's going to do something that nobody else would do, and that is he's going to actually reach out to this leprous man. He actually reaches out to him and touches him. Y en este momento Jesús hizo algo que ninguno hubiera hecho en ese momento, que fue acercarse al leproso y se acercó y lo tocó. And it says Amén. that Jesus was moved with compassion. Y vemos como Jesús fue movido a compasión. And Jesus said, yes, I will heal you, be thou clean. Y Jesús dijo, sí, quiero ser limpio. And then Jesus instructed this man, the leprous man, to go to the priest, which was commanded by which was a command by Moses, and he was supposed to go to the priest and offer an offering, and the priest would look him over to make sure he was healed. Y entonces Jesús en ese momento lo envió, lo mandó a que viera al sacerdote y que ofreciera lo que Moisés mandó para testimonio. Y también para que el sacerdote revisara y viera que en realidad sí estaba curado. But Jesus told him not to tell anyone. Pero Jesús le dijo que no le dijera a nadie. And a lot of times when somebody tells us not to tell anybody, we do just the opposite. Y muchas veces cuando nos dicen eso, nosotros hacemos exactamente lo contrario. And so in verse 45, it says that he went out and began to publish it much. Y en el verso ya 45 dice que ya Jesús fue perdón, que él fue el leproso y lo publicó, de hecho, y lo divulgó. El paso está levantando la mano, no sé si tiene algo que... And so this caused a lot of, Sorry, Grandpa. Alberto is raising his hand, so not sure if he have something to say. Paz, ¿tiene algo que...
es para que en el 44, que Jesús manda a este que vaya a ser purificado según lo que Moisés mandó. Esto lo encontramos en Levítico 14, para los que quieren aprender qué es lo que mandó Moisés. Son del primero al 32, es todo un protocolo que utiliza para la limpieza, o para que se constate la limpieza de aquel que haya sido sanado de lepra. Entonces, aquel que quiera leerlo, Levítico 14, del 1 al 32, dice todo lo que hay que hacer. O sea, era un gran trabajo para conocer realmente y se diera como que él había sido sanado de lepra. Ok. Eso Muchas era gracias, todo. Paz. Ok. Paz, la silencié por el eco, pero ya puede abrir el micrófono. Okay. Go ahead, Grandpa. Sorry. Okay, and so since he disobeyed Jesus, it says that crowds came looking for Christ for help, and so he had no place to even work with them. It says he had to go out into the desert. Y ya que el leproso desobedeció a Jesús y publicó lo que hizo, entonces dice que vino mucha gente a buscar a Jesús y que como la gente ya, o sea que, bueno, que ya Jesús no podía entrar entonces a la ciudad, entonces tuvo que quedarse afuera y predicar en el desierto. Okay. Este es el número 2. Yeah. Okay, we're going into chapter 2 now. Vamos al capítulo 2. Okay. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cambian ni aún la puerta y ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho y que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí. So in these verses here, we have the story of Christ again. He goes to Capernaum. En estos versículos tenemos la historia de cuando Jesús fue a Capernaum. And of course, as soon as everybody realizes that Jesus is there, they surround the house. Y por supuesto, apenas la gente se dio cuenta que Jesús estaba ahí, rodearon la casa. I guess this is a problem we wish we had today, where the church was so full, nobody could get in. Y creo que esas como deberían, digamos, de estar en estos días las iglesias llenas y la gente todavía está afuera. And anyways, there was a man who couldn't walk, a paralytic man, Y había un hombre paralítico being carried by 4 of his friends. cargado por 4 amigos. And when they got to the door, they realized they couldn't get in. Cuando llegaron a la puerta vieron que no podían pasar. And they were very creative, and so Fueron muy creativos. they went on top of the roof Y fueron al techo. and broke the roof open. Rompieron el techo. And you can imagine the surprise with the people, I'm sure. Y pueden imaginar la sorpresa de las personas. And then they lower this paralytic man down to where Jesus was. Y bajaron a este hombre paralítico donde estaba Jesús. And the first thing that Jesus does is, he sees the faith of these people. Y la primera cosa que hace Jesús, o más bien él ve la fe de estas personas. And instead of healing him first, Jesus forgave him of his sins.
Y en lugar de sanarlo primero, lo primero que hizo Jesús fue perdonarle los pecados. And of course, well, it says that there were some critics, the scribes were seeing all this, and they were thinking in their hearts, who does he think he is that he could forgive sins? Y estaban, bueno, estos escribas sentados y pensando, o bueno, como dice aquí la palabra, cavilando sus corazones, ¿quién se cree este que es que perdona pecados? And of course, Jesus understood. Jesus can read our hearts. He understands what we're thinking at all times. Por supuesto, Jesús vio sus corazones y él pudo ver lo que ellos estaban pensando en todo momento. And in verse 8, Jesus said, Why reason ye these things in your hearts? Y en el versículo 8, Jesús dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, bueno, tus pecados son perdonados? Or to say, arise and take up thy bed and walk? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. He says, but so that you can know that I am the Son of Man, that I'm the Son of God, and that I'm able to forgive sins. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. And then he says to the paralytic, arise, take up thy bed, and go thy way into thine house. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. And I think that what Jesus was doing is he was showing that he had the authority to forgive sins by healing this leprous man. Y pienso que Oh, Jesús, sorry. y pienso que Jesús lo que estaba haciendo era demostrando autoridad y demostrando esa autoridad que limpiando a este hombre y perdonándole los pecados a este paralítico. Okay, verse 13, honey. 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Thank you. In these verses, we have the story of Levi, who was a tax collector. En estos versículos tenemos al cobrador de impuestos. And as a tax collector, he worked for the Roman government. Y como cobrador de impuestos trabajaba para el imperio romano. And so he was extremely hated by the Jewish people. Y él era muy odiado por los judíos. But anyways, Jesus saw Levi there, and he simply said, follow me, sígueme. Y dice que Jesús vio de igual forma a Levi sentado y igual le dijo, sígueme. And Levi immediately followed Jesus. Y Levi inmediatamente siguió a Jesús.
And then we find Jesus with Levi. Levi had a party at his house, so to speak, and he invited his friends. Y tenemos a Jesús con Levi haciendo, podemos decir que una fiesta en su casa con amigos. And then we have the critics, the scribes and the Pharisees in verse 16. Y de nuevo tenemos a los escribas y a los que estaban, digamos, en contra de los críticos. And they, of course, they were critical of Jesus because he was eating with someone and some people that they thought were not worthy to be with. Y por supuesto, Jesús era criticado porque él estaba comiendo y se juntaba con personas que ellos creían, o sea, los escribas, que no eran personas, digamos, que ni siquiera deberían de vivir. And Jesus' answer to them is that those that are whole, those that are complete, have no need of a physician, but they. Y Jesús al escuchar esto, él les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. And that's true. If you're not sick, you don't go to a doctor. It's only when you recognize that you're sick and you need help, you go to the doctor. Y esto es verdad, porque si estás sano no vas al doctor, pero si obviamente ves que estás enfermo es cuando vas al doctor. And so the only time we're going to come to Jesus for forgiveness is if we realize that we need Jesus. Y es así cuando realmente nos damos cuenta que necesitamos a Jesús, es cuando nos arrepentimos y vamos a Jesús. Okay. Thank you. Okay, 18 through 22. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos, el esposo? Entre tanto, ¿qué tienen consigo el esposo? No pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Thank you. In verse 18, again, we see that the critics, they were observing the disciples that they didn't fast. They didn't ayunan, fasting. En el versículo 18 vemos de nuevo a los críticos, fariseos, viendo a los discípulos y diciendo que por qué ellos no ayunaban. He said the disciples, John fast and the Pharisees fast, and so why don't your disciples fast? Y los críticos le decían a Jesús, porque los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. And Jesus' reply is, can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? Y Jesús le responde, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? And here I believe the bride the bride would be, of course, Christ, and since he's with them, I think he's saying that they don't need to fast, but when I'm
taken away, they will fast. I think that's what it's saying in verse 20. Y aquí creo que Right. aquí lo que se está diciendo es que, por supuesto, como Jesús estaba con ellos, entonces esa era la boda. Y que cuando él ya no estuviera con ellos, entonces ya podían ayunar. In verses 21 and 22, I'm not sure what these two verses mean. I know that it is talking about a new cloth being added to an old piece, old garment. Y en este versículo 21 y 22 no estoy muy seguro de lo que es, o sea, de lo que significa. Sí, bueno, podemos ver que se habla de ropa nueva, que se le agrega ahí ropa vieja. And then again in 22, you got new wine put into old bottles. So you got the new and the old. Y en el versículo 22 tenemos el vino nuevo en odres viejos, o sea, con lo viejo con lo nuevo. Yeah. So I need some help here because I'm not sure what these mean. Así que necesito un poco de ayuda porque no sé en realidad lo que esto significa. Entonces no sé si tal vez los pastores quieran dar un poco de detalle. Están en silencio por aquello. So, Grandpa, I'm asking Alberto and Ana to reply. Okay, nobody understands. Está bien. Ya le explico. Del 21 al 22. Sí, señor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es que no tengo la cámara puesta aquí. He's reading versículo 21st. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Now 22. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. O sea, aquí lo que nos dice la palabra de Dios, utilizando estos dos ejemplos con respecto al paño nuevo y con respecto a los odres nuevos, es que nosotros, en nuestra vieja forma de ser, en aquel momento, cuando nosotros queríamos hacer algo para fortalecernos ante la presencia de Dios, no éramos lo suficientemente bien para poderlo estar, porque era como echarle perlas a los cerdos. Okay. Nosotros no íbamos a recibir bien lo que el Señor nos daba. Okay. Regáleme un segundito para ver si le Pero puedo cuando cambiamos esos odres, el odres es una bota de cuero, donde si usted echa vino nuevo como se tiene que fermentar, esa bolsa se rompe y entonces sale ese vino. Ese vino es la unción del Padre que viene sobre nosotros. Entonces tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo para hacer esas botas nuevas, esos odres nuevos, para que el vino del Señor entre en nosotros y se pueda mantener ahí y nosotros tengamos ese poder para poder hacer las cosas que el Señor nos pide y poder seguir adelante en el transitar hacia el Señor. Ok, muchas gracias, Pa. ¿Me entendieron ahí? ¿Usted le está traduciendo, Walter? Voy a ver si le puedo traducir un poco. Grandpa, so basically this is okay, on the old like on the old human or the old you, let's say. Mm-hmm. Okay, on the old you, let's say that. Okay, on the old you, you were not like strong enough to do the God will, so you had to reborn and be a new creature, right? Mm-hmm. That's what the Lord says.
This is basically what it means. I mean, the old stuff, it's the old you, it's your all humanity. Yeah. And Okay. the new stuff, it's like the new creature you are in God's will. Yeah, Okay. so something like that. Sorry, but it was too long. Okay. Thank you. Okay, welcome. Yeah. Sí. Más o Thank you. menos para decirlo así, la nueva tela Ujú, era el nuevo pacto. Ujú. okay, La vieja okay. tela era el pacto antiguo. Ahora, Ah, en el Ajá. nuevo pacto podemos tener las cosas verdaderas. ujú. Ujú, Es que en Cristo Jesús. okay. Ah, Muchas gracias. Igualmente pasa con los odres, ajá. que es la bota esta de cuero, que las botas viejas no sirven para recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. O sea, nuestra nueva forma de ser tiene que ser un nuevo pacto, y el nuevo pacto es nuestro Yeshua HaMashiach. Ah, Ujú, gracias. amén. Thank you. El número 23. Yeah. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proporción de los tales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún a los que con él estaban. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. So here we have a story of the disciples going to the cornfield, and apparently they were hungry, and they started picking corn and eating it. Tenemos la historia de los discípulos que aparentemente tenían mucha hambre, entonces pasaron ahí por un campo de maíz, digamos, de espigas, y las arrancaron y las comían. And the Pharisees, knowing the law, said that they shouldn't be doing this on the Sabbath day because that was forbidden to work on the Sabbath. Y entonces los fariseos, cuando vieron esto, de que ellos conocen, digamos, la palabra del Señor, dijeron que porque ellos estaban haciendo eso el día de reposo. And so in reply, Jesus tells them the story of David and Abiathar, the high priest. Y en respuesta, entonces Jesús les contó la historia de David. And there was a time when I think David was being chased by King Saul. And Y que en ese tiempo creo que estaba David siendo perseguido por el rey Saúl. and they were very hungry. They didn't have any food. Y tenía mucha hambre y no tenían nada que comer. And the high priest allowed them to come into the tabernacle. Y el alto sacerdote o el sumo sacerdote les permitió, o bueno, le permitió comer de los panes de la proposición. And in the tabernacle there was bread, and so Abiathar saw this as an emergency, and even though only this bread was really for the priests, but because of the emergency, he gave it to David. Okay. Y el sumo sacerdote, viendo que era realmente una necesidad, le dio estos panes a David, aunque esos panes eran solo para comer, digamos, el sumo sacerdote.
And I think we see this as an example of Jesus being very practical. Y aquí vemos, digamos, es como un ejemplo de Jesús siendo como muy práctico. And in verse 27, he said that the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Y en el versículo 27 vemos que Jesús dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. And then verse 48, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So, Por tanto, el Hijo del Hombre es aún o es también Señor del día del Shabbat. Amén. thank you. Muchas gracias. Thank you, Grandpa. You're welcome. Ok. Very good. Gracias, Walter. Gracias, Zeta. Muy bien, muy bonito. Mhm. Excelente, muchas gracias. Qué bonito. Estuvo muy bonito. Este 27 y 28, a veces cuesta un poquito entenderlo. Sí, Porque ¿cómo se llama? Aquí está diciendo Jesús está diciendo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ujú, Y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo estamos hablando del día de Shabbat, que es el día sábado. Entonces, se hizo para el hombre, pero no es causa de hacer este día para el hombre. Y después lo ratifica cuando habla en el 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Este día de reposo era un día de reposo espiritual. Y él, lo que se quería era un reposo espiritual. No era un reposo para descansar de lo que usted trabaje durante toda la semana, sino era descansar espiritualmente en el Señor. Entonces, eso es lo que nos viene a dar aquí. Por eso le hablo a los discípulos, recogen espigas el día de reposo. Cuando él empieza a hablar de esto, de que los fariseos que están en el reclamo, que porque ellos en el día de reposo están cogiendo espinos, pero en Deuteronomio 23, habla de que sí se puede coger con la mano, lo que no se puede es trillar, no usar la osa para trillarlo, o para cortarlo, sino se puede arrancar con la mano, y ellos lo estaban haciendo según como lo hacía la ley de Moisés. Pero a pesar de ellos querían molestar, porque hacían los fariseos, porque cuando le dicen el 28, por tanto, el Hijo del Hombre Señor, aún en el día de reposo, le estaba diciendo a ellos que él era el Mesías. Ellos no querían aceptarlo como tal. Entonces, eso es lo que nos habla este último. Aquí lo importante es que el día de reposo fue hecho para el hombre, pero no el día de reposo fue para el hombre, sino que es para que nosotros espiritualmente estemos con él. Amén. No sé si le puedo explicar ahí, Walter. Amén. Aló. Sí, Paz, se escucha un poquito largo. Es que el micrófono que está abierto es el de La Paz. Ya. Ahí está. Pero sí se escuchó, Ok. sí se escuchó bien la explicación. Ok. Bueno, ¿sí me escucharon todo lo que dije? Sí, claro, Paz. Sí. Bueno, yo sí escuché. no cogimos el Versículo. El versículo. Ajá. Sabemos que era de Sí. pero no sabemos. Cuando habla del versículo 27 y 28, que es un poquito, a veces complicado entenderlo, pero cuando Yeshua está hablando sobre este día, le está haciendo ver a ellos que este día es para que nosotros descansemos espiritualmente en el Señor. No es para que descansemos físicamente, sino espiritualmente. Porque este día fue hecho, dice, por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día del reposo. O sea, Dios no le está interesando que el hombre reposara físicamente. Lo que quería era que reposara espiritualmente. Entonces, por eso que dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Lo que le está diciendo ahí es que
él es el Mesías, aunque ellos no quisieran aceptarlo, los fariseos. No sé si les puede Sí. decir eso Okay, sí, pasa. Grandpa, so basically what Alberto said is that the Shabbat, or that specific Shabbat was made for us to rest, but not like to rest from our work, but to rest like spiritually, right? Yes. And also, Jesus is also saying that he is, of course, the Messiah. And that's the resume of what he said. Mhm. Did you get it? Did you get the idea? Yes, spiritual rest rather than Yeah. physical. Mhm. Spiritual rather than like work rest. Mhm. Sí, listo, paz. Okay, thank you. Welcome. La Paz está levantando la mano. Ahí, Qué lindo, ¿eh? Ya soy estamos esta. ordenaditos. Yo quiero hacer una referencia en el capítulo 1, donde habla del 16, capítulo 1 de Marcos 16 al 20. Dice que el subtítulo que hay ahí es Jesús llama a los 4 pescadores. Ajá. Pero yo quiero que nos vayamos a Génesis 48. Génesis. 48, 16. Cuando lo tengan todos, por favor me dicen amén, porque quiero que esto nos ayude a entender un poquito más lo que hablaba Jesús en ese momento. Don Gary y doña Esperanza lo han hecho muy bien. Gracias. Sí, muy bien. Génesis. Oh, here it is, Capítulo honey. que ya. 48, 16. Vamos ahí. 48, así, 48. ¿Se dice así? 48, exacto. 48. Bueno, ahí voy poquito. Ahí vamos, muy bien. 48, vea, dice así. En 16 dice, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Pescadores. ¿Pero por qué Jesús llamaba esto? Él se hace referencia a la promesa que le hizo Jacob. Entonces, Jacob en aquel tiempo viene y bendice. Y vea lo que dice el 16 en adelante. Dice así. El ángel que me liberta, dice Jacob. Here it is, honey. O Israel, ¿verdad? ¿Quién era en ese momento Israel? Dice, el ángel que me libera, este ángel que habla aquí es el mismo Yeshua Hamashiach. No es ningún ángel corriente, es nuestro Señor Jesucristo hablándole a Jacob. Y le dice, el ángel que me libera, y perdón, para poder entender que es el ángel, que es el mismo Yeshua, hay que leer todo el contexto desde el 16, desde el 1 en adelante, para entender que era nuestro Yeshua Hamashiach hablándole a Jacob. Entonces dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes. O sea, estos jóvenes que eran, ¿quiénes eran esos jóvenes que estaban en Jacob? Eran los hijos de José. Y le dice, y sea perpetuado. O sea, por siempre, le está diciendo, muy importante. En ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Y aquí viene lo importante también. Dice, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Jesús hablaba de esos peces. Por eso le hace referencia, porque en la promesa que él está haciendo Jacob, la bendición que le está dando a Efraín, le dice, multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. ¿Quiénes son esos peces que están llamando a Jesús? Somos nosotros.
esa tribu de Efraín, esa 13, esa que no existe, que mucha gente dice que no, nosotros somos los gentiles, que somos llamados. Entonces el Señor recogía a esos jóvenes, a esos 4 pescadores de hombres, les dice, multiplíquese. Dice, en el verso 17, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa es la referencia que Jesús se refiere a esa promesa que Jacob le hizo a José, a los hijos de José, a Efraín. Multiplíquense de gran manera por toda la tierra. Esos son los peces, somos usted y yo. Y vea lo que dice más adelante. Dice en el 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano a su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo José a su padre, no así, padre mío, porque ese es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y le dice, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser, oiga lo que le dice, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Muy importante que entendamos esto, multitud de naciones. Dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré Israel, diciendo, hágate, ¿cómo se dice ahí? Hágase o hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Es importante que entendamos que Jesús se refería también a esto, cuando Jacob le dice multiplíquese, se multiplicó esa tribu de Efraín, que somos nosotros los gentiles, somos los llamados, esos llamados que Jesús hace por medio de sus discípulos, por medio de ese evangelio. Él viene y nos llama a que oigamos la voz del maestro, del gran pastor. Por eso estamos siendo llamados hoy a que se junte la casa de Israel y la casa de Judá. Judá aún cumple los mandamientos y la Torá de la palabra. O sea, cumple la Torá completa. Pero ellos esperan al Mesías. En cambio, nosotros tenemos al Mesías, pero no cumplimos la Torá. Entonces, quiere decir esto, que nosotros tenemos que volver a la Torá y ellos tienen que volver al Mesías. Ese es el gran plan que Dios tiene hacia nosotros. Amén. Amén. Sí, amén. Así es. Así mismito es. Listo, Pastor Alberto. Ya hago silencio. Ok, y para terminar, solo les voy a hacer una pregunta. Ay, volumen, ¿no? Del 29 al 31, el versículo 1 del 29 al 31. ¿En dónde? ¿En Marcos? Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ah, sí. Ajá, en Marcos. Ahí viene una pregunta. Y esa pregunta la voy a hacer yo nada más. A ver quién me la quiere responder. ¿Realmente Pedro le agradeció a Jesús que le haya sanado a la suegra? La pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién sabe? Pregúntele a Gary. Pero dígale que Walter en inglés. Grandpa, if you read Marcos chapter 1, versículo 28, so the question is, did actually like Peter was glad because Jesus actually Ahí está. ¿Qué me le pasó, Waltercito? ya volví.
¿Cómo? ¿Me escuchan? No. Sí. Sí. Ahora sí. Mother-in-law. All right. So the question is, Grandpa, did actually Peter was like glad because Jesus helped the mother-in-law of Peter? Was he glad because of that? I don't know. I don't think so. Did you get the joke? Jesus helped the mother-in-law of Peter, and you know that some people doesn't like their mother-in-law. Oh, yeah. So the question is that, was Peter glad because of that? Yes. No tengo nada contra las suegras, ¿verdad? Oh, Por eso. maybe no. Creo que no, dice. Ahora sí. Es que la verdad, es que lo Ya, No tiene problemas con la suegra de Gary. no, no. él no tiene Buena problema, broma. pero que se quedó mejor. De ahí Eso era una pequeña broma, nada más. Sí, Yeah. sí, sí. It's a Es una joke. pregunta capciosa. Very good. No. Sabemos que Pedro estuvo muy agradecido porque le haya cenado a la suegra. Así es. Sí. Bueno. No, y le damos gracias a Dios por este momento tan especial y muchas gracias a don Gary y a doña Esperanza porque nos ilustraron muy bien toda la enseñanza del capítulo 1 y 2. Algo muy interesante que dijo aquí don Gary fue con respecto a que esto refuta lo que dice la Iglesia Católica con respecto a que Pedro no era casado, porque si tiene suegra era porque era casado. Entonces, eso es verdad y eso es muy interesante que a veces lo dejamos pasar y no lo analizamos y realmente eso nos hace ver que no es lo que a veces nos enseñaron anteriormente, lo correcto es lo que nos dice aquí y si podemos leer entre líneas, esto nos da a nosotros la información de que él sí era un hombre casado. Entonces, le damos gracias a Dios porque hoy hemos aprendido mucho, bastante, nos regocijamos en el Señor y no sé si doña Esperanza o don Gary quieren despedir con una oración para yo después despedirle ya totalmente el discipulado. Oración. Oh, okay. Claro, usted. ¿Cómo se llama? Okay. Are you going to pray, Grandpa? Ok. Gracias, Señor, por este día y esta oportunidad que nos has dado de estar estudiando el libro más rico del mundo. Sí. Gracias, Señor, por esta bendición que nos diste hoy. Gracias, Señor, por la salud que tenemos. Bendice a Costa Rica también por la pandemia, Señor. Bendícelos para que todo el pueblo y todo el mundo, todos estén bien. Señor, protégelos. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos un hogar y tenemos la oportunidad de vida en este mundo, Señor. Padre Celestial, te ponemos todo en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, recordarles que si Dios quiere el viernes a las 6 Ay, nos sí. reunimos para